Muy buenas tardes a todos, buenas noches también a otras personas que nos acompañan de otros países. Le damos cordial bienvenida a este webinar de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, de nuestro Comité de Pediatría Social. Hoy vamos a disertar sobre sindemia, un tema que nos compete y que está actualmente, estamos precisamente en las consecuencias de lo que fue la crisis más grande de esta historia, que fue la pandemia y la repercusión que tuvo en nuestros niños y niñas. Un fuerte y sostenido abrazo. Nuestro gran invitado es el doctor Ernesto Durán, que pues muchos los conocen, nuestro pediatra social de la Universidad Nacional de Colombia y asesor del Comité de Pediatría Social de ALAPE. Es pediatra, magíster en salud pública, magíster en psicología comunitaria y doctor en ciencias sociales, niñez y juventud. Muy querido en nuestro país, Colombia, de parte de nuestros estudiantes y residentes de pediatría, pionero en mucha formación de nosotros en este tema de pediatría social. Entonces, darle la cordial bienvenida, doctor Ernesto Durán. Los micrófonos son suyos y bueno, es un gusto tenerlo acá, un gran maestro y un gran profesor, y auguramos que vamos a aprender mucho y vamos a co-crear juntos en este tema tan importante para nuestros niños, niñas de América Latina. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, Ileana, por toda esa presentación. Bueno, sí, pues primero, gracias pues al Comité de Pediatría Social por habernos invitado a compartir estas reflexiones que hemos venido trabajando efectivamente con el comité y con otros colegas y personas de profesiones afines y de grupos afines durante todos estos ya casi 3 años, que llevamos 2 años y medio desde que empezó la pandemia, que como vamos a ver nosotros desde la pediatría social la enfocamos como sindemia. Bueno, vamos a tratar de llenar las expectativas un poco de estas reflexiones. Creo que tenemos que aprender de todo esto que nos está ocurriendo todavía, porque no hemos terminado este ciclo. Desafortunadamente, los problemas recientes del mundo y también de la región, pues han extendido, digamos, todos estos efectos que vamos a mencionar que ha tenido la sindemia sobre nuestros niñas y adolescentes. Voy a pasar a pantalla completa, me dicen si se está viendo bien la presentación para empezar. Se ve correcto. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces quiero empezar con esta reflexión porque nuestra Sociedad Internacional de Pediatría Social la hizo, nos invitó a los grupos de las diferentes regiones y países a sumarnos a una estrategia global de una reflexión que se venía haciendo desde la ISOP y que también ya habíamos empezado algunos desde la región, de que la pandemia de COVID-19 era una crisis grave, crítica de los derechos del niño y va a impactar a los niños, niñas y adolescentes, no solo en ese tiempo 2020, sino por los años venideros. Y se reconocía, pues, lo que ya todos sabemos, mucho menor riesgo de morbilidad y mortalidad por la infección, pero que las respuestas gubernamentales y las consecuencias indirectas de todo esto amenazaban con exacerbar grandes desigualdades y con afectaciones en su salud y bienestar. Y entonces hacía un llamado a que todos nos uniéramos, reflexionáramos el momento y aportáramos desde la sociedad civil, desde el sector de la salud, desde las entidades de cooperación, desde los gobiernos, a la defensa de los derechos de los niños. Entonces, esto fue un poco el momento también de nacimiento, de una reflexión en nuestra región, que es la que quiero compartir. En ese momento también entidades como las Naciones Unidas mismas, UNICEF, empezaron a lanzar este tipo de alerta, ¿no? El director de Naciones Unidas decía en ese momento
que esta puede ser una catástrofe generacional, así la llamaba, que podría desperdiciar un potencial humano incalculable y además minar muchos de los desarrollos, progresos que tenía el mundo y exacerbar las desigualdades que ya estaban arraigadas. Y decía la directora de UNICEF también en esos momentos que si no actuábamos de inmediato para abordar las consecuencias que iba a tener esto sobre los niños, esto va a causaría daños permanentes en el futuro común. Y entonces se hablaba ya en ese momento inicial de lo que se preveía, de rezagos, de brechas, de reversión de avances, en temas como morbilidad y mortalidad, en temas como salud mental, en temas como desarrollo, aprendizaje, habilidades socioemocionales, aumento del riesgo de vulneraciones de los derechos de protección, de explotación, de maltrato, de exclusión social, y además el tema de que los recursos que se disponían para la niñez podrían irse a otras situaciones como la atención de la emergencia y se podrían desfinanciar muchos de los servicios. Y con las fotos a los dos lados, quiero también resaltar que desde la región planteábamos entonces que había unos grupos particularmente vulnerables, como el caso de los migrantes, que vemos a un lado de la pantalla, y las poblaciones más pobres de la sociedad, los más vulnerabilizados previamente, que iban a verse muy afectados por esta crisis. Preveíamos eso, un poco para decir después lo que ha pasado, que entonces no estábamos tan lejos de estas predicciones. Y ya después entonces empezó a hablar de que esta era la peor crisis en un siglo, que se hablaba entonces ya de los millones de pobres, del comercio mundial que se frena, del desempleo, del aumento del empleo informal, del cierre de empresas, bueno, una cantidad de situaciones que empezaban a afectar a todos los ciudadanos de todos los países, pero particularmente entonces a los niños, niñas y adolescentes, y problemas críticos como el hambre, que aumenta con la pandemia, el tema, pues desde luego, el aprendizaje de los niños por las dificultades para acceder a Internet, o aún teniendo Internet por las dificultades para el aprendizaje por esta vía de una manera, de un cambio súbito al aprendizaje virtual, y entonces de una crisis general de derechos. Y se planteaban, por ejemplo, al inicio de la pandemia, estas posibles olas o picos, como se han llamado en la crisis de la pandemia, los picos. Entonces, el primer pico de morbilidad y mortalidad, que pues estuvo en los primeros meses de la pandemia y que tuvo muchos picos posteriores, pero lo interesante era también pensar en estos segundas olas que llamaban, ya no de la pandemia, sino de otras repercusiones. Restricciones en servicios, como por ejemplo la atención materna, la atención posparto, el cierre de las escuelas, posibles impactos en la violencia intrafamiliar, y un tercer pico, una tercera onda, se hablaba, de las consecuencias de interrumpir, por ejemplo, el cuidado de enfermedades crónicas, de temas de salud mental, de discapacidad, etcétera, que vivían muchos niños y que efectivamente se vieron interrumpidos posteriormente. Y sobre todo este tema de las dificultades para acceder a servicios sociales, servicios de educación, de protección, servicios de nutrición, etcétera, que iban a afectar entonces en un momento posterior, se decía, a los niños y las niñas. Y esto que llamaban en ese tiempo el cuarto pico, la cuarta onda, que sería pues del trauma psicológico, las repercusiones en la salud mental, el impacto económico, el impacto educacional y todas las consecuencias de la desconexión social. Entonces, estas ya serían los impactos, digamos, ya de mediano y largo plazo, lo que estaríamos viviendo entonces en la que se llamaría, que dicen, todavía no hemos llegado ahí y no sabemos si realmente cuando se cierre ese momento la pospandemia, ¿no? Entonces, estamos más en este momento en estas consecuencias y de eso vamos a hablar hoy.
Entonces, el enfoque sindémico plantea de una manera, digamos, más integral la mirada de las repercusiones de un hecho como la llamada pandemia de COVID-19. Entonces, hay una serie de elementos que se afectan aquí y como ya decíamos en los análisis iniciales, pues de unas condiciones previas de calidad de vida, por ejemplo, el acceso al agua potable, es más, el acceso al agua, siquiera potable, pues, y la posibilidad entonces de cumplir esta exigencia del saneamiento ambiental. O, por ejemplo, la calidad de las viviendas con unos hacinamientos críticos en muchas zonas de las grandes ciudades de nuestros países, pues que dificultaban esto del aislamiento y de que nos protegiéramos de las personas contagiadas, etcétera, cuando viven 4 o 6 y tenemos aquí en nuestros países 8 personas y más en una sola habitación, pues ¿cómo se puede, digamos, cumplir eso? Más toda la deuda que teníamos atrasada de servicios de salud, de educación, etc. Entonces, todas esas condiciones previas, que muchas de ellas entonces se agravan por el momento de la enfermedad, de la pandemia, y esta afectación entonces en la vida social, en la vida familiar y demás, es lo que hemos llamado la mirada de la sindemia. Y creemos que esta es la forma de entender realmente los impactos de los que vamos a hablar sobre la niñez latinoamericana y mundial. Porque, digamos, la enfermedad como tal, pues su impacto directo es bastante limitado. Pero todos estos otros impactos, producto de estas condiciones previas, agravadas en el momento de la pandemia, es lo que hemos llamado una sindemia. Bueno, decíamos entonces que América Latina enfrenta esto con unas condiciones. Este es un documento del BID para analizar precisamente eso, cómo llegamos al momento en que llega la pandemia a la región. Entonces, había un 35% de población sin acceso a agua potable, un importante problema de saneamiento, de acceso a servicios de salud. Teníamos problemas de desnutrición crónica, de inseguridad alimentaria leve moderada, teníamos un 40% de inseguridad alimentaria, como vamos a ver, aumentó en los tiempos de la pandemia. Y por ejemplo, para el acceso a las tecnologías, que fue tan importante y sigue siendo tan importante, pues teníamos esos niveles que aparecen ahí. Acceso a un computador, 37%. Había la posibilidad de acceder por celular, pero había también el acceso a Internet, que entonces era del 45% en promedio en la región. Entonces teníamos, como un poco lo expresa la caricatura del lado inferior derecho, pues estas otras pandemias, pobreza, desigualdad, inseguridad, narcotráfico, y dice el niño, el coronavirus se queda pequeño ante todo esto. Y pues la foto de arriba, que es una foto clásica de Sao Paulo, de la zona más rica, de ese muro que lo separa del otro Sao Paulo, y que ejemplifica todo este tema de las grandes inequidades que existen en nuestra región, en nuestras ciudades, que entonces van a ser un contexto para hablar de una sindemia. Bueno, los casos de COVID, pues ya todos lo sabemos, ya lo dijimos, son relativamente muy pocos en la población pediátrica, y tienen un pico mucho mayor en la población adulta, y la mortalidad, pues como todos sabemos, tiene un pico muy grande en la población adulta mayor y pues y en general en los adultos, y pues un mínimo impacto en los niños. Sin embargo, quiero resaltar con esta foto de la derecha, pues del país hermano de Perú, de esta indígena, con estos niños, que generalmente son varios niños además, para mostrar el tema de la orfandad, del cual pues se ha hablado poco. Tendremos que entenderlo un poco más, mirar este impacto que tiene pues la mortalidad de cientos de miles de adultos
de millones de adultos que son padres o cuidadores de niños. Como podemos ver en la región, pues el tema más crítico se da en Perú claramente, pero países como México, Colombia, Brasil están impactados de una manera significativa sobre este fenómeno de los niños huérfanos. Pasemos rápidamente el tema del impacto directo. Aquí están las cifras de este estudio de la CEPAL. La CEPAL ha hecho análisis muy interesantes sobre todo esto que vale la pena revisar. Entonces, habla de los casos confirmados de niños y de los porcentajes que tienen. Entonces, miramos que realmente tanto el número de casos comparados con los casos totales como el porcentaje respecto al total es muy pequeño, ¿no? Países como Cuba, que el que reporta el dato más alto era el 18% en los niños respecto a los adultos. Lo que se cree de países como Cuba o Chile, por ejemplo, que tienen porcentajes relativamente altos, Uruguay, es pues el tema de que se hicieron más pruebas, incluso asintomáticos. Entonces seguramente ahí aparecieron muchos niños. No se considera, aunque eso no ha sido plenamente demostrado, pues que esto fuera, que realmente en esos países hubiera mayor impacto sobre los niños. Es que se hace mayor número de pruebas, se hace más pruebas también en los niños, incluidos, como decíamos, los que no tienen ningún síntoma, y entonces ahí se encuentran más casos. Por ejemplo, es los datos de Colombia hasta el 25 de agosto. Ahí podemos ver entonces el número de casos que se presentaron en total para población menor de 18 años en todo este periodo del inicio de la pandemia, pues que contrasta con, decíamos ya, con los millones que tuvieron los adultos. Pero aquí también está el caso de los fallecidos, aquí en la segunda línea, y podemos ver que realmente son muy pocos los fallecidos. Aquí estaría ya en porcentaje de fallecimientos por COVID, pues ya sea atribuido directamente o no atribuido, o sea, tenía COVID, pero no se atribuye al COVID la muerte. Y aquí tenemos pues una mortalidad del 6 por 10.000 o del 10.8 por 10.000, pues que si eso comparado con los adultos mayores que llegaban a tener mortalidades incluso en las edades superiores del 20% al 30% en las personas ya mayores de 80 y demás, pues esto es mínimo en los niños. Entonces el impacto directo pues es muy limitado. Ahora, la otra gran característica, por lo menos en la región, también en el mundo se ha caracterizado esto, es que el enfoque ha sido diferenciado. ¿Diferenciado en dónde? Pues entonces aquí está el ejemplo de las comunidades indígenas, pero también hay datos similares en comunidades pobres de Chile, de Argentina. Colombia también hizo un estudio de la Universidad de los Andes sobre este tema, y seguramente en todos los países de la región, que muestran que la mortalidad y también la morbilidad, pero sobre todo la mortalidad, que es lo que más se ha estudiado, fue bastante mayor en esas comunidades que viven en esas condiciones críticas, que un poco quiere ejemplificar las fotos de la derecha, de población indígena colombiana, en este caso de La Guajira, o población de la etnia Wayuu, o de la comunidad emberá, en este caso viviendo en las ciudades producto de desplazamientos por la violencia que vive el país. Entonces aquí podemos ver las diferencias de mortalidad entre la población indígena y no indígena, ¿no? Miren la diferencia tan grande en Paraguay, en Venezuela, en México, en Argentina misma, en Colombia. Entonces hay unas diferencias muy claras, y esta es una característica de toda esta afectación que vamos a hablar. El tema inicial a considerar sería la pobreza. Entonces ustedes pueden ver el aumento de la pobreza en porcentajes en la región. Lo que es preocupante es que se aumentó entonces del 2019 al 2020, como pueden ver ahí, pobreza extrema, que es de la que más aumentó, más que la pobreza. O sea, muchas personas que vivían en la pobreza, digamos, pero no en pobreza extrema, pasaron a la pobreza extrema. Y algunos más entraron a la pobreza.
pero entonces lo que más se afectó, el porcentaje mayor de aumento fue en la pobreza extrema. Y lo más preocupante es que en el 2021 esto siguió aumentando y los pronósticos es que en el 2022 esto va a seguir aumentando. O sea, no, los efectos no han pasado sobre el aumento de la pobreza en unos porcentajes y en unos números significativos. Sobre todo la pobreza extrema, decíamos. La pobreza un poco puede tener, pero la pobreza extrema es lo crítico. Entonces ahí pueden ver de 70 millones de pobres antes de la pandemia, de la pandemia, pues 81 millones en el 2020 y 86 millones en pobreza extrema, viviendo con menos de $2 al día y una posibilidad de que esto aumente para el año 2022. Y entre la pobreza sabemos hay mucho más niños. Entonces, claramente, se afecta más la población infantil. Y como les decía, y aquí se ve en la gráfica, la pobreza va a tender a aumentar también para el año 2022. Optimista aumentaría este porcentaje y pesimista aumentaría hasta acá. En el caso de la pobreza extrema, igual en el caso de la pobreza. Entonces, pues el panorama no es muy favorable. Seguimos viviendo la sindemia un poco. Bueno, aquí está el dato, por ejemplo, de cuánto retrocedimos en años. Entonces, estamos en los índices de pobreza extrema que tenía la región hace 27 años, el siglo pasado. Perdimos 25 años o más de progreso y disminución de la pobreza, aunque ya antes de la aparición del COVID-19 había venido presentándose un aumento de pobreza en la región. Eso también hay que decirlo, pero pues fue mucho mayor. Y lo que ya decíamos, entonces la pobreza claramente afecta mucho más, aquí podemos ver, a los menores de 14 años. Entonces miren los porcentajes, aquí Honduras, pues que esos son los porcentajes mayores de la pobreza, pues el grupo de 0 a 14 comparado con los otros grupos de jóvenes y de adultos, y cualquier país de la región que asumamos, miremos República Dominicana, miren estas diferencias, Costa Rica. Entonces, en toda la región, pues la pobreza afecta mucho más a los niños. Entonces, si hablamos de índices de pobreza extrema del 18%, por ejemplo, en mi país, con un aumento grandísimo, pues si vamos a hablar de niños, el dato es mucho mayor, y igual en toda la región. Otro tema ligado a esto, pues ha sido el aumento del desempleo y el subempleo. Muy crítico en Perú, pero en todas las regiones hubo aumento del desempleo y subempleo y la informalidad. Entonces, el empleo formal disminuyó significativamente y miren estas desigualdades de lo que se recuperó de empleo formal y la mayoría fue empleo informal. Y con una diferencia también de género, o sea, con una desocupación mucho mayor en las mujeres y con el riesgo de que entonces los niños en esa situación pues salgan de la escuela y entren al mundo laboral para apoyar a esas familias. Y aquí hay una alarma crítica que es muy importante conocer y ponerla en rojo, porque además las estadísticas todavía no han aparecido suficientemente y habría que caracterizarla mucho mejor. Y es como dice esta publicación de la ONG Oxfam, que recientemente puso la alarma en este tema: la pandemia disparó el hambre en el mundo. Y como dice ahí la gráfica, pueden ver aquí en esta parte, está matando o mató más incluso en tiempos de la pandemia el hambre que la pandemia misma a las personas, y como que no miramos Entonces aquí la caricatura de Matador, un caricaturista colombiano, pues nos quiere expresar eso, ¿no? Todo lo vemos coronavirus y la gente pues está muriendo de hambre. Entonces, el índice mundial de hambre nos muestra que hay países de América Latina cerca de un problema serio. Pues no estamos en el caso extremo, pero problemas serios, problemas moderados, y bueno, y algunos países con problemas bajos en el hambre, pero tenemos una crisis de hambre importante.
Y aquí lo ven en millones de personas. Mire este aumento del dato previo al dato del momento del pico inicial del COVID. Un aumento del 13.8% en las personas que aguantan hambre en América Latina y el Caribe. Las verdes serían las personas de Sudamérica. Entonces, incluso en Sudamérica fue donde más aumentó comparado con la región del Caribe y Centroamérica. Y mire, incluso comparados con el 2014, este aumento que hemos tenido en las personas con hambre, cuando una de las metas del desarrollo sostenible es acabar el hambre en el mundo. Y bueno, aquí lo vemos en porcentajes. Entonces, el porcentaje de latinoamericanos que están aguantando hambre. Y este tema de la inseguridad alimentaria. Entonces, miren lo que se dispara la inseguridad alimentaria en Sudamérica, este aumento que tenemos del 2019 al 2020. Y esta alarma, por ejemplo, que hizo en su momento la FAO y el Programa Mundial de Alimentos sobre países de la región donde había un riesgo de presentar una crisis severa de hambre, en el cual está incluido Colombia, y a pesar de que el gobierno pues dijo que no, que nos sacaran de ahí, que no podíamos estar igual que Haití, pero lo que decía la FAO es que había una crisis y en estos días se ha estado difundiendo un estudio de 11 universidades muy serio, con una muestra de 11 ciudades capitales de los departamentos, de varios departamentos del país, que muestra unos niveles de inseguridad alimentaria del 70% de la población. O sea, estamos disparados con este tema del hambre. Bueno, otro tema que se ha expresado que podría haber aumentado, y los europeos y otros países, digamos, de los países más ricos lo evidenciaron más, es que pudiera aumentar el sobrepeso por la inmovilidad de los niños, por el hecho de comer más, por estar en casa, por la ansiedad, etcétera. Pues, ¿qué ha pasado en América Latina hasta lo que sabemos? Como les digo, todavía es que nos falta mucha información. Estos son datos, digamos, parciales que van apareciendo, o proyecciones también. Pues más o menos se ha mantenido la tendencia. No hubo tampoco un gran aumento en la tendencia al sobrepeso, pero seguimos igual en esa espiral de irnos hacia el sobrepeso, pero no hubo como aparentemente con los datos que tenemos un aumento súbito. Y este tema del desarrollo infantil, que hay algunas publicaciones que nos falta mucha información, ¿qué impactó el desarrollo de los niños? Cosas que están referidas, por ejemplo, el lenguaje. Aprender a hablar cuando los demás tienen tapabocas. Aprender a hacer la expresión oral, incluso la expresión facial completa, la sonrisa, etcétera. De esa, o aprender lectoescritura, por ejemplo, por internet, en unas situaciones que evidentemente han impactado el desarrollo de la niñez en diferentes áreas, y que también nos falta estudiarlas y conocerlas un poco más, pero ahí hay una alarma crítica que tenemos que mirar y todavía pensar qué pasó con el desarrollo. Y mire esta curva, este dato, perdón, del Banco Mundial, de un estudio para hablar de la pobreza de aprendizajes. O sea, el mundo ya estaba mal en pobreza de aprendizaje, ¿no? 44 niños de 100 no tenían la oportunidad de aprender suficientemente. O sea, ya eso era muy preocupante para un mundo. Bueno, de pronto en América Latina estamos mejor, pero eso es el porcentaje global. Pero bueno, y 9 de cada 100, o sea, 9% estaban privados de la escolarización antes del COVID. O sea, ya sumaba ahí 54, pero aquí se vinieron a sumar, según este cálculo de este autor, como de esto también nos falta información, 10%, o sea, para que el mundo tuviera entonces 63 que sufrirían en este momento pobreza de aprendizaje. O sea, no están teniendo el aprendizaje que se esperaba para la edad. Y desde luego otra vez tenemos la población migrante, que muchas veces está aquí en nuestras calles, la población en las zonas rurales de nuestras regiones. Bueno, y este tema que refleja esto, los niños que olvidaron leer y escribir durante la pandemia. La generación perdida de la que hablaba Naciones Unidas. El tema ligado a esto, de los niños que se fueron de la escuela y que posiblemente además no van a volver a la escuela.
En preprimaria fue muy grande. Acá, pues, la educación virtual para un niño de 3 o 4 años o preescolar, pues era muy difícil y los padres, digamos, teniendo un niño de secundaria o de primaria, pues preferían que ese niño se conectara y el preescolar, pues no tuvo esa oportunidad o se le disminuyó en muchas familias, en las familias que no tenían, digamos, un acceso, por ejemplo, decíamos, por celular. Pero en todas, aunque ahí hubo un porcentaje muy importante, mire, el otro porcentaje, en la educación terciaria, en la alta secundaria también, digamos que en la primaria y en la secundaria un poco menor, también en la universitaria, entonces en todas hubo una deserción que tenemos que... impactos en la salud, pues muchos, ¿no? Muchos no muy bien todavía caracterizados. Nosotros estamos haciendo un estudio de 6 países en este momento que esperamos publicar en noviembre con varios integrantes del Comité de Pediatría Social y otros grupos de la región del Comité de Pediatría Social de ALAPE. Estamos trabajando en este estudio y hemos encontrado eso, que hay datos parciales que nos muestran afectaciones, pero no hay unos datos muchas veces muy confiables que podamos demostrar. ¿De qué podemos hablar? Pues de la baja en la vacunación, ese tema de que 1,5 millones de niños no se han vacunado todavía de lo que se esperaba en la región, que se dijo en días recientes. El tema de controles de salud, que bajó en ese momento. Muchos niños duraron 1 año, 2 años, el primer año de vida, muy crítico, por ejemplo, para niños prematuros en lo que llamamos programa canguro, pues que dejaron de asistir y estaban al albedrío de lo que la familia pudiera hacer sin mucha intervención del sector salud, pues porque sacar a un niño de estos a un riesgo donde el transporte público era un espacio de contagio, donde un niño con esa condición, pues las familias no salieron. Así los servicios a veces estuvieran habilitados, pues las familias no los llevaban. Temas de planificación familiar, de control de las gestantes, todo esto se disminuyó. Algunos de estos o varios se han recuperado. Lo de las gestantes ya se ha recuperado. Detección y seguimiento de problemas de niños con problemas crónicos. Toda esta rehabilitación que no se hizo o se hizo de estas maneras virtuales. El tema de violencia intrafamiliar. Todos estos programas de recuperación nutricional pues se vieron en parte bloqueados o algunos incluso sin recursos en algunos países. La interrupción voluntaria del embarazo, que es algo que la región ha ganado, digamos, en los últimos años en varios países, pues prácticamente se tendió a cero en muchos de ellos durante toda la crisis propiamente del primer año, incluso del segundo año. Y otras epidemias, en el caso de los países tropicales, incluida Colombia, o que tenemos una importante zona tropical, se disparó la epidemia del dengue. El medio ambiente se descuidó en muchos sentidos y hay datos que muestran esto. Y aquí, por ejemplo, hay un dato de este estudio de la CEPAL, de reportes de los mismos países si se dieron interrupciones leves, moderadas o graves de los servicios. Entonces, mire, donde más interrumpieron servicios fue en el primer nivel de atención. Pero pues igual en rehabilitación y paliativos, igual en servicios auxiliares, pero también en servicios de emergencia, cirugías, críticos. Las cirugías, por ejemplo, tienen un momento, todavía están represadas, y entonces hay una congestión de servicios de cirugías aplazadas de todos estos años de crisis de la sindemia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, entonces el gasto en la protección ambiental disminuyó. O sea, vimos directa e indirectamente afectada de varias maneras la salud. La caída de la vacunación, que ya lo dijimos, aquí lo podemos ver en todos los países, en varios más crítico, pero pues hubo un problema significativo de disminución de la vacunación, del cual, como decíamos, no nos hemos recuperado, y recientemente las entidades como la OMS y UNICEF estaban alertando al mundo de la caída de la vacunación mundial, que efectivamente no se ha recuperado, ¿sí? Ahora, el tema de la salud mental, del cual también diríamos que faltan estudios en nuestro país, se han hecho en nuestros países, pues se han hecho algunos y algunos importantes, pues, generalmente no grandes estudios nacionales, de tipo de estudios, de tipo de encuestas, esas no
no se han hecho todavía, pero sí estudios locales o estudios con grupos específicos. Nosotros, por ejemplo, hicimos uno con 10.000 niños de las instituciones educativas públicas de Bogotá, donde encontramos pues, unos impactos importantes. Y así hay otros estudios en otros países, pero en general, pues, estas podrían ser algunos datos. Este es un estudio más global que dice que el 70% manifestaron algún grado de malestar mental, soledad, irritabilidad o inquietud, y 55% de los niños tristes, deprimidos o infelices. Entonces, el tema de la ansiedad y la depresión fueron las grandes crisis del momento en los jóvenes. Pues el suicidio pues tuvo variaciones distintas. En algunos países aumentó, en otros disminuyó. No podríamos decir que hay, incluso en el mismo país, en algunas zonas, sobre todo en las ciudades grandes, pudo haber aumentos, en otras zonas, al contrario, hubo disminución. Pero pues hay afectaciones, por ejemplo, en la salud mental y en el comportamiento en este otro estudio colombiano del Instituto de Neurociencias en Colombia. Y tenemos otros derechos que se impactaron. El tema del trabajo infantil, pues, digamos, esa es una alarma puesta a nivel global. En América Latina no ha dado tan alto estos resultados de aumento de trabajo infantil. En los países que hacen encuestas periódicas no se ha encontrado este aumento. De pronto en el 2020 hubo un aumento del trabajo doméstico, sobre todo de las niñas que tenían que quedarse en la casa y entonces tenían varias horas de trabajo doméstico para apoyar en la casa porque la mamá estaba a la vez trabajando virtual o presencialmente. Y entonces ahí hubo inicialmente un aumento de este tipo de trabajo. Aparentemente afortunadamente no ha habido en la región. De los datos que tenemos hasta ahora, algunos países no han reportado datos para saber. Ha habido alarmas en varios países de la región de violencia contra los niños y las niñas en los tiempos de la pandemia que se han referido que los primeros meses no se dieron. Se piensa que no es porque no hayan pasado, sino porque los servicios de protección muchos estaban cerrados, porque las familias no salían a reportar, porque pues sí, no había una forma también de reportar esos casos. Ya hacia finales del 2020 se empezó a ver un aumento, entonces ya cuando empezamos a salir y empezó la gente a salir y empezaron a denunciar tanto de violencia contra la mujer como de violencia contra los niños. Y este tema del tráfico de humano, que sobre todo pues preocupa ahora con la población migrante, es una población altamente expuesta a la explotación sexual, a la trata de personas, al tráfico. Y esto, como es un tema que es difícil de cuantificar, de evaluar por las mismas condiciones de ilegalidad en que existe, pero se piensa que ahí hay un problema crítico. También, pues en estos días han vuelto a salir otra vez estos temas del consumo, que evidentemente ocurrieron más en los adultos, pero también en los jóvenes, en los adolescentes jóvenes, entonces que no consumían alcohol, que no consumían otros psicoactivos y empezaron a consumir durante los tiempos del aislamiento y de la sindemia. Entonces ahí hay otros efectos que todavía incluso no los conocimos y tal vez ya va a ser más difícil con el paso del tiempo poderlos caracterizar. Entonces, un resumen así rápidamente. Hay unas poblaciones más afectadas, hablamos claramente de los migrantes, la población en pobreza, la niñez indígena, la niñez rural, pues que si bien no tenía tanta restricción de salir y demás, pero sí tenía pues toda esta limitación de acceso a la educación. La niñez afrodescendiente, la niñez en discapacidad, en el grupo de discapacidad. En otros países efectivamente se ha estudiado, aquí no tanto. Se ha referido, por ejemplo, estudios de niños con TDAH, perdón, con déficit de atención e hiperactividad, niños con espectro autista, bueno, diferentes situaciones pues que hacen más difícil que el niño permaneciera todo un tiempo en su casa y no pudiera salir y no pudiera tener contacto con otras personas, y también pues todos los temas que dijimos de acceso a servicios, de acceso a rehabilitación. Entonces esta población afectada, más afectada las niñas y las adolescentes, ya dijimos por ejemplo en el trabajo doméstico, y la niñez que vive en zonas de violencia, pues que estuvo más expuesta también a la violencia.
Y las afectaciones, resaltamos la nutricional, sobre todo pues, el tema del hambre disparada, la referida a la educación y al desarrollo y a la socialización, la salud mental, la violencia intrafamiliar, todo ese acceso a servicios de todo tipo, de nutrición, de cuidado, de rehabilitación, de salud, de protección. Hablamos también de duelo, orfandad y de temas de explotación. Pues todo esto es un panorama, digamos, difícil, duro para la región. ¿Qué puede pasar a futuro? ¿Qué están previendo los que están haciendo los cálculos de lo que pasa? Esta es una entrevista a los mismos niños. ¿Qué creen que va a pasar? Los niños piensan, y también hay entrevistas a los adultos que dicen lo mismo, que lo que creen que puede pasar, y eso ya en mediados del año anterior, es que va a haber peor salud mental, peores calificaciones, mayor desempleo, peor salud física, habilidades sociales poco desarrolladas. O sea, la perspectiva es que esto puede ser, digamos, continuar, y más ahora con la crisis. De pronto, no todas las situaciones que decíamos que hay algunas que han mejorado, como el acceso a servicios, todos los servicios de protección ya están abiertos nuevamente y está habiendo pues una intervención de estos servicios que se disminuyeron, también servicios de salud, etc. Bueno, hay cosas que han mejorado y seguramente se van a mantener así, pero hay otros problemas que no mejoraron casi nada o mejoraron algo, pero hay una alarma puesta, lo decíamos, por ejemplo, sobre el tema del hambre y de la inseguridad alimentaria. Entonces, ¿cuáles serían unos retos ya terminando para la pediatría? Primero, pues hacer una reflexión crítica de lo que pasó. El mundo, esto es muy particular, como que decíamos, no, vamos a una nueva realidad, en la pospandemia, vamos a ver unos cambios, y pues estamos viendo que realmente nos cambiaron las políticas públicas, no cambió, incluso la población misma, más bien se volvió a veces más que más solidaria, como más encerrada en sí misma por estar como cada uno en su casa, como solucionando sus propios problemas. Entonces las redes y la solidaridad social como que no salió muy fortalecida. ¿Y cómo hacemos para recuperar y superar, por ejemplo, la salud, los niveles de salud que teníamos antes, los niveles de atención? Tenemos que pensar en hacer cambios profundos en este momento ante esta situación crítica, mejorar calidad de acciones individuales, colectivas, más acciones de salud integral, cuidar la salud mental y el desarrollo infantil. Ahí hay que poner ultra alarma también. La salud mental sigue con graves problemas. Lo que pasó en las escuelas, en los retornos, todavía no lo hemos acabado de entender, que se disparó el bullying, que otras formas de violencia en la escuela, bueno, unas situaciones que digamos, han complejizado esto en ese retorno posterior a los picos. Tenemos que fortalecer el apoyo social, familiar. Como decíamos, se fragmentó mucho con todo el apoyo social en los tiempos de la sindemia más críticos. Tenemos que asumir entonces una mirada social de la salud de los niños. Tenemos que pensar en el desarrollo sostenible, en la crisis ambiental, y sumarnos a este movimiento y prepararnos para futuros problemas similares que pueden pasar. Ya lo estamos viendo con la viruela del mono y con otros problemas que seguramente vendrán. Tenemos que pasar a ser en este momento más defensores activos de los derechos. Esto de las injusticias y discriminaciones que fueron tan duras, tenemos que ser más radicales con eso. Hablar de salud infantil cuando hay niños que ni siquiera acceden a veces a un mínimo nivel de alimentación o de servicios pues, de salud, o otros, pues no puede seguir siendo la situación de la región. Tenemos que trabajar por la seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos esta crisis de la seguridad alimentaria. Ocurrió una invisibilización y de la infancia, y eso no lo podemos permitir. Incluso a los niños se les culpabilizó al principio de la sindemia de ser los posibles transmisores, y fueron los primeros que encerraron y los que duraron más tiempo encerrados, con una categorización de peligro que no era cierta, y que sin embargo marcó a la infancia, y además no se les escuchó, se les encerró, no se les preguntó nada o muy poco de lo que ellos pensaban, sentían, expresaban,
querían. Entonces, un mundo centrado en los adultos y en el discurso adulto. Necesitamos garantizar equidad en acceso a servicios de salud, grandes inequidades. La pandemia mostró que un gobierno, por ejemplo, cuando hay una crisis, puede asumir el frente de los servicios de salud, como pasó, por ejemplo, con las unidades de cuidado intensivo, que se centralizaron en la mayor parte de los países en un manejo del Estado y no se le dejó a la industria privada este tema de manejar ellos las camas estas como quisieran. En Colombia estamos pidiendo lo mismo, por ejemplo, en este momento que estamos en un pico de enfermedad respiratoria en los niños. Si se aprendió eso, no echemos para atrás, no vamos a dejarle a todas estas entidades privadas con tantos intereses guardando cama, mientras en otras partes se están muriendo personas por falta de una cama de cuidado crítico. Sí, esas inequidades se mostró que se podía hacer con una manera centralizada. Entonces, aprender de todo esto que se hizo durante la pandemia, no volver atrás, digamos, apoyar entonces iniciativas de un buen vivir de los niños, del bienestar, y promover cambios profundos en los sistemas de salud. Los sistemas de salud pues respondieron de alguna manera, pero definitivamente no como debía ser. Vimos las grandes diferencias que se dieron de mortalidad y de estas otras complicaciones por estratos sociales, por etnias, etcétera. Entonces, estos sistemas de salud deben cambiar y pues la sociedad también debe cambiar. Esas eran las reflexiones de lo que nos pasó, de lo que nos está pasando y sobre todo la invitación a que no nos quedemos simplemente impávidos contando esta realidad, midiéndola, analizándola, sino que pensemos en alternativas, en ser una fuerza proactiva, los que trabajamos con la niñez, en el sector salud, los pediatras y todo el sector de la salud, en transformar estas realidades, en pensar realmente que el mundo no debería ser igual después de la pandemia, que no simplemente volvamos a acostumbrarnos a lo mismo, volvamos a la misma modalidades de sistemas de salud fragmentados por estratos, por condiciones urbanas, rurales, etcétera, y que sí trabajemos por unas sociedades más equitativas donde los niños tengan el acceso integral a todas las acciones de salud adecuadamente, en su momento, oportunamente. Tenemos que producir y generar nuevas ideas, transformaciones, pensar de una manera distinta la intervención con los niños y hacer propuestas para superar estas situaciones. Estamos todavía un poco en la crisis, decíamos en muchos temas, en otros mejoramos. Hay cosas positivas que también salieron de ahí. Se aumentó la cobertura de internet, ha habido pues, aumentos, no los que quisiéramos, pero bueno, ya el mundo se dio cuenta y los países de América Latina se dieron cuenta que ya hablar de la universalización del internet es una necesidad, que todos los niños y todos los adultos de todas las regiones de un país y de todas las zonas deben tener el acceso a internet y se debe trabajar por eso. La visibilización de la salud mental. Bueno, hay muchas cosas que podremos ver, digamos que son también balances positivos de este momento y que también deberíamos recoger y analizar para pensar un futuro mejor para nuestra población pediátrica. Muchas gracias. Gracias, doctor Durán, por tan excelente presentación. Bueno, yo creo que en pediatría el gran reto es precisamente humanizar todos estos datos, ¿no? Y poder generar acciones e intervenciones, como usted lo acaba de mencionar, llamar a la acción. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué consideraciones se tienen luego de la sindemia con respecto a los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Cuáles serían los objetivos claros? Bueno, los objetivos son claros de entrada. Y claro, el problema es cómo recuperar todo esto perdido, por ejemplo, un objetivo como el tema de que no haya hambre en el mundo. Ni un solo niño con hambre. Es el gran objetivo del desarrollo, uno de los grandes objetivos del desarrollo sostenible. El acceso universal a la salud, todavía estamos muy lejos. Y pues desde luego la problemática ambiental. O sea, no sé, el mundo hizo unas cosas en la manera sobre el ambiente, como producir, no sé ya cuántas van, como
por lo menos 7.000 millones de dosis de vacunas, pero el mundo no pensó claramente qué iba a hacer con 7.000 millones de agujas, de envases de vacuna, de papeles, de algodones, de todo esto. O sea, producimos con solo la vacunación un impacto ambiental que casi fue más grande que el impacto, digamos, positivo ambiental que tuvo el hecho de que estuviéramos encerrados un tiempo y dejáramos de usar automóviles y estas cosas. Entonces, eso se compensó negativamente con, por ejemplo, ese consumo aumentado de estos insumos del sector de la salud. Y ese sector salud no pensó que la integralidad significa pensar eso. O sea, si yo voy a producir un insumo que es altamente contaminante, pues tengo de una vez que tener, pues que es indispensable, bueno, por la salud. Pero entonces pensemos una estrategia para que eso no se vuelva en otro problema, porque es que si no, estamos patinando, ¿no? Avanzamos un paso y retrocedemos dos, o no, así pues no vamos a llegar a los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, en la parte ambiental. Yo creo que todos siguen siendo vigentes, por todos hay que seguir trabajando. Muy seguramente las metas pues no se van a cumplir como se esperaba. Entre otras cosas, eso ha sido muy particular. Todos los países y todos los gobernantes les ha servido de excusa para el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y para muchas otras cosas, para el tema de las inequidades, de la pobreza, pues el tema de que es el COVID. Entonces todo era culpa del COVID, y es que el COVID nos puso en crisis y ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo se disparó la deuda externa en América Latina de una manera que si antes era muy difícil pagarla, pues ahora en países que aumentó el 30, el 40, el 50 más la deuda externa en 2 años, pues los recursos que necesitaban se prestaron. Es una cosa impresionante, entonces eso va a afectar el futuro de una manera significativa. Hay que mirar todos estos temas críticos y retomar esa senda del desarrollo sostenible. Lo ambiental efectivamente está detrás de todo esto y detrás de incluso de la misma presencia del COVID-19 y ahora de la viruela del mono. Entonces nos llama otra vez a volver a pensar en el ambiente, pero ahorita estamos, por ejemplo, con la crisis europea del gas, entonces buscando o volviendo a otros combustibles bueno, esto de las energías alternativas se aplazó un poco por llenar la necesidad de estos países para el invierno de calefacción, porque tienen restricciones de acceder a estos combustibles que vienen de Rusia, y entonces estamos atrás en donde íbamos. Así es muy difícil llegar a los objetivos del desarrollo sostenible. Yo creo que sigue siendo una meta, hay que pensarlo. Los pediatras tenemos que pensar en una pediatría sostenible. El sector de la infancia y de la salud infantil, como otros, es un consumidor muy grande de muchos recursos que no es necesario, indispensable, y que debemos también racionalizarlo y pensarlo. O sea, todos tenemos que seguir trabajando en esa senda. Yo diría que crítico, si era como el tema. La pregunta, el hambre, es una emergencia crítica, pero seguimos también con la contaminación ambiental, con el calentamiento global que no cesa. Entonces, todos los temas de los objetivos siguen siendo vigentes, diría yo. Gracias, doctor Ernesto. Yo creo que ahora, bueno, hay unos comentarios en el chat, pues un panorama bastante desalentador. ¿Qué tendríamos que hacer? Si es necesario incluir políticas públicas con eje transversal. Hay otro comentario si ALAPE ha considerado estudios comparados entre países para el análisis de la garantía del derecho de niños, niñas y adolescentes y los modelos de política social y salud diferentes. Creo que en este momento este gran estudio de Sindemia podría
al estar terminado ya y concluido podría dar muchas luces al respecto y sí es necesario incluir políticas públicas con ejes transversales, como hace el comentario la doctora Berta Luz. Y creo que cobra más importancia el concepto que muchos de los pediatras sociales siempre hablamos, ¿no? La pediatría social como aquella disciplina que analiza y estudia los problemas de la salud de niños y niños por causas sociales, con consecuencias sociales y los cuidados en la sociedad para garantizar precisamente los derechos de niños y niñas. Los pediatras estamos llamados no solamente a las supraespecialidades, sino a hacer un enfoque diferente desde los determinantes sociales. Hay una gran triada que tendríamos que empezar a pensar: salud pública, las humanidades y también la pediatría, ¿no? Muchos creemos que al decirle social es tácito, pero deberíamos empezar a trabajar en ser actores importantes, generar más incidencia política y trabajar para el beneficio de nuestros niños y niñas. Doctor Ernesto Durán, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias a todas las personas del Comité de Pediatría Social que están conectados. Esta grabación va a estar disponible probablemente en 2 o 3 días en el canal de YouTube de ALAPE. Entonces, he estado haciendo unos comentarios en Twitter, también en las redes sociales, y han muchos comentarios, ¿no? Sobre todo de los grandes retos y desafíos que tenemos de pensar en lo social y en el impacto probablemente que están teniendo nuestros niños, niñas y adolescentes, y no los estamos viendo. Es un momento de llamar no solamente a pensar en que en unidad de cuidados intensivos vamos a ver niños con meninges inflamadas, sino qué pasó, que no hubo coberturas de vacunación, o pensar de esta manera, ¿no? Las consecuencias sociales que son los que vemos en las unidades de cuidados intensivos. Virar a una mirada más social a la pediatría y poder ser actores con gran incidencia en políticas públicas, ¿no? Bueno, un último comentario. Felicitaciones, doctor Ernesto Durán, brillantemente expuesto. Es cierto, es como subir una escalera mecánica que está bajando. Solo recordar que este mes de septiembre han pasado 44 años de Salud para Todos en el año 2000. Entonces, grandes retos. Es muy difícil e imposible llevar a la acción y no quedar solo en estadísticas y datos. Entonces, pues, grandes felicitaciones y muchas gracias, doctor Ernesto. No sé si no hay más comentarios y preguntas. Damos por terminado. Recordar el Comité de Pediatría Social de ALAPE está dispuesto. Si quieren participar y generar incidencia, los canales están publicados en la página web de ALAPE. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, y el objeto principal, volver nuestros niños, niñas y adolescentes de invisibles a invencibles. Es el gran logro de todo esto y es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias a ti, Liliana, por la moderación, por la invitación. Quería mencionar que sobre el tema de políticas, ya el Comité de Pediatría Social produjo un primer documento que fue publicado el año pasado en la revista de la OPS, el análisis de las políticas de Perú, Chile y Colombia en los tiempos iniciales de la sindemia, unas reflexiones desde otros colegas de la región. Entonces, ese está en la revista La OPS para la persona que preguntaba de las políticas. Y este informe que estamos trabajando, aquí hay varios colegas como el doctor Iván Silva de Chile, Mari Carmen de Perú, por ahí el doctor Raúl Mercer de Argentina. Bueno, estamos trabajando en este informe, esperamos tenerlo para noviembre, de unas reflexiones y efectivamente con la perspectiva que se planteó. Bueno, entonces tratemos de pensar qué sigue y qué retos tenemos, que son retos de inmediatos y de mediano y largo plazo, para que estas cosas no nos vuelvan a pasar y para que podamos salir con una mejor situación de vida, respeto a los derechos, una mejor salud para los niños y niñas de la región. Gracias entonces y muy buena tarde, muy buena noche a todos. Buenas noches, muchas gracias.